Quiero primeramente saludar a todos los que están aquí en esta mañana. ¿Quiénes nos visitan por primera vez? Levante su mano. Amén. Dios le bendiga. ¿Y cómo le dice la iglesia? Bienvenido, bienvenida, bienvenida. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Dios es bueno. ¿Cuántos lo saben? Le damos gracias a Dios y queremos saludar a aquellos que están conectados a través de Facebook en esta mañana. Es para nosotros un honor recibirlos a través de nuestra transmisión, los que se conectan y aquellos que se conectan, que la palabra que hoy Dios va a depositar en este lugar sea extensiva al corazón de ellos también en esta mañana. Amén. Hoy tuvimos un culto poderoso en esta mañana. David trajo una palabra poderosa, una palabra que ministró el corazón de aquellos jóvenes, de aquellas personas de habla inglesa que estaban aquí en este lugar y aquellos que estaban conectados también. Sabemos que Dios está haciendo grandes cosas. Cuando hay hambre, mire, yo no me contento yo no me lleno solamente con un poco. Yo cada vez mi espíritu pide a más y más. ¿Saben lo que yo hago? Nosotros venimos desde temprano, a las 9 de la mañana, 9 menos 10, nosotros entramos por esa puerta, perdón. Y usted dirá, pastor, pero es que usted tiene seguro algunas cosas que hacer. Bueno, sí, algunas cosas que hacer, pero no realmente definen el servicio. Son cosas que ellos pueden hacer para el servicio. Yo vengo, no solo para apoyar. Yo vengo porque yo necesito escuchar una palabra también. Porque nos gusta dar y dar, pero también nos gusta o necesitamos recibir. Y cuando yo vengo y me siento, la palabra siempre me ministra, siempre me habla. Y Dios lo está usando a él poderosamente. Y vemos el cambio, vemos el hambre, vemos la necesidad. Pesamos en el espíritu ese deseo, esa hambre por la palabra de Dios en aquellos jóvenes que están apenas llegando. Jóvenes y otros que no son jóvenes que se conectan. Y vemos cómo la palabra de Dios está trabajando en el corazón de las personas. Todo el poder del cristiano, iglesia, se resume a una sola palabra y es: mira al que tiene a su lado y dígale, creer. Creer. Bueno, hace un rato dijimos que para el que cree, todo le es posible. Para el que cree, todo le es posible. Todo el poder de la iglesia está en creer. Si tuvieres fe como un grano es creer. El Señor nos habla a través de un sinnúmero de versículos. El poder que hay. El poder que hay cuando tú le crees a Dios. El mismo Señor nos dice, ¿no te he dicho que si crees verás mi gloria? Es decir, que el poder de Dios se manifiesta cuando tú crees. Por esa razón Jesús no pudo sanar a muchos allí en Nazaret porque no creyeron en él. Por culpa de la incredulidad de ellos, dice la Biblia. Pero cuando hay un hombre o una mujer de Dios que ha creído en lo que ha leído, en lo que ha escuchado, hermano, eso nada lo puede detener. Porque tu creer y lo que él ha dicho se fusionan en el espíritu y hacen de ti un arma poderosa. Pero Dios necesita algo. Alguien que le crea. Alguien que esté dispuesto a creer en su palabra. No estoy diciendo alguien que esté dispuesto a congregarse. No estoy diciendo alguien que esté dispuesto a ofrendar o diezmar. No. Eso es segundo, eso es pasajero o secundario. Alguien que le crea a Dios. Que ame el evangelio como si fuera el mejor de todos los alimentos. Que disfrute la palabra de Dios, que sea como panal de miel en sus labios. Y Dios puede hacer grandes cosas con esa persona y a través de esa persona. Los profetas del Antiguo Testamento, aquellos que lograron grandes hazañas, grandes triunfos, hicieron grandes milagros, lo hicieron porque le creyeron a Dios. En el Nuevo Testamento todos los discípulos, los hombres de Dios, los profetas, aquellos que están ahí, de los cuales leemos cada mañana,
Hicieron lo que sí hicieron porque le creyeron a Dios. Si no lea Hebreos capítulo 13 y va a aprender de eso. Los hombres de la fe. ¿Y qué es la fe? La certeza, la seguridad de lo que Dios ha dicho y creer que así va a ser. Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ven. Es seguridad total. Todo el poder del cristiano está en creer. Lo opuesto de creer es dudar. Y más adelante vamos a leer que nos dijo Santiago para el que duda, que hay separado para él. Quiero llevarte a la luz de la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 7, versos 54 al 56. Libro de los Hechos, capítulo 7, versos 54 al 56. Cuando todos lo tengan, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Lo va a tener en pantalla también, pero no se acostumbre a no traer Biblia. Aunque sea, tráigala. Tráigala. Ya todos lo tenemos. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos hables, que hables a nuestro corazón y que podamos entender lo que hoy tú quieres hablarnos, Señor. Padre, nos quitamos nosotros para que seas tú, Señor, sembrando esta palabra en esta mañana en nuestro espíritu, Señor. Que se reedifique, Señor, todo nuestro interior con ella y que podamos arrancar, quitar y desechar todo aquello que es estorbo para ella. Que nuestro corazón sea, Padre eterno, un nido de gloria y de honra para recibir tal palabra poderosa, Señor, y que todo desecho en nuestro corazón, que toda contaminación que en él está en esta hora, en el nombre de Jesús, se vaya, para que ese espacio sea llenado por tu presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Tome asiento en la presencia de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria al que vive. Siempre nos enseñaron, cuando estuve en el Instituto Bíblico, cuando escuchamos sobre Esteban, cuando escuchamos sobre los primeros cristianos, siempre me enseñaron que Esteban fue el primer mártir cristiano. ¿Sí o no? Apenas el libro de los Hechos comienza a ser escrito, en el capítulo 7 ya nos enseña a alguien que estuvo dispuesto a morir por haber creído. Alguien que estuvo dispuesto a sacrificar por haber creído. Esta semana ha sido una semana bien activa. Desde el domingo, las noticias, la televisión y todo lo que hemos escuchado, visto, ha traído nuestra atención a un solo tema, el tema de Cuba. El tema que está sucediendo en Cuba en este momento. Y no voy a explicar lo que está sucediendo, todos lo sabemos. Pero es importante entender que todas estas noticias han creado tensiones, han creado desesperación, han creado impotencia y ha habido mucha oración. Y todo esto ha sucedido en el corazón de cada uno de nosotros, de todos los que siempre estamos a la expectativa de lo que sucede, de lo que pasa y de ver nuestros sueños, nuestros anhelos, que muchas veces se ven comprometidos, verlos realizados. Y nosotros como iglesia hemos estado orando para que la voluntad de Dios, el poder divino se derrame, para que el sí, el amén de Dios prevalezca por encima del deseo
del mundo. Es muy importante que siempre que la iglesia ore acorde al poder y la voluntad de Dios. Porque nuestro corazón puede decir libertad. Pero yo creo que el deseo y la voluntad de Dios es libertad, es paz, es amor, es bien. Y cuando la iglesia ora alineada con el cielo, ora acorde al corazón de Dios. Ha sido una semana difícil para muchas personas, para todos. Pero yo creo que Dios sigue en control en esa situación. Yo creo que Dios sigue en control en esa situación. Y todas esas personas, y ya voy a entrar en el mensaje, que hemos visto peleando y que estamos viendo que están luchando por la libertad en Cuba, hay algo que los ha sostenido. Hay algo que los ha empoderado a seguir parados, a seguir levantados, a seguir luchando. Y ese algo es lo mismo que tiene que estar en tu corazón, en tu espíritu, que te va a ayudar a seguir empoderado y a seguir creyéndole a Dios. Y se llama convicción. Y se llama convicción. Pastor, ¿qué es una convicción? Yo fui a internet y te traje la definición que la internet ofrece sobre la palabra convicción, y es la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. ¿Qué es convicción? La seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. En otras palabras, la convicción que tú tengas sobre X asunto te va a alentar a creer, a seguir, a permanecer y a resistir por aquello en lo cual has creído. Nadie puede cambiar tus convicciones, solo la verdad. Si estás dispuesto a escucharla, oírla. Nosotros como cristianos debemos vivir con convicción, porque la convicción es la seguridad de lo que nosotros hemos creído. Hoy muchas personas creen, pero no tienen la convicción de lo que creen. No tienen la seguridad de lo que creen. Y es fácil verlo, es fácil pesarlo en el pueblo de Dios. Cuando usted ve los capítulos de tristeza, de frustración, de inconformidad, o cuando usted ve las personas indecisas, es fácil pesar que no están convencidas a quién le han creído. Recuerden la palabra de Job cuando dijo: pero yo sé en quién he creído y que es suficientemente poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es decir, usted tiene que entender que lo que usted cree, si no está como una convicción en su interior, no va a permanecer. Es decir, la convicción te ayuda a sostenerte en el día de la prueba, en el día de la necesidad y en medio de la enfermedad. La convicción genera en ti un empoderamiento que te ayuda a mantenerte firme y que nada te detenga. Eso es la convicción. Y eso funciona tanto en lo que usted está viendo en Cuba como en nuestra vida ministerial o espiritual. La convicción de lo que usted ha creído. El apóstol Pedro, en cierto momento, nos dice que nosotros tenemos que estar bien, se lo voy a decir con mis palabras, que nosotros que tenemos que estar bien seguros de la fe que profesamos, para cuando nos sea o seamos probados sobre esa fe. Nosotros que tenemos que estar bien seguros como iglesia que la palabra de Dios es sí y amén, que lo que Él ha dicho va a pasar sí o sí, que el hombre, ni el gobierno, ni un presidente puede determinar lo que Dios ya ha hablado. Nadie puede darle órdenes a Dios. Nadie puede manipular el orden de Dios y el propósito divino. Nadie puede hacerlo. Por eso es necesario que usted se pare con firmeza en lo que usted ha escuchado de la palabra de Dios. Por eso es necesario que usted crea con firmeza en su corazón que a pesar de que usted mire la cuenta del banco y hoy refleje menos $125, usted puede decir: ok, hoy quizás hay menos 125, pero yo sé que mi Redentor vive.
Hoy quizás refleje menos 125, pero dice la palabra de Dios que no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Algo va a hacer Dios, algo va a suceder en mi vida, que yo no sé cómo lo va a hacer Dios, porque la providencia de Dios va fuera del alcance de la mente humana. Algo va a hacer Dios, pero ese menos 125 va a cambiar pronto. Y Dios lo cambia. Y Dios lo transforma en bendición, en algo positivo. Pero Dios necesita que tú le creas. Porque es ahí donde tu fe es probada, en el menos 125. Es ahí donde tu fe es probada en la enfermedad. Es ahí donde tu fe es probada cuando no tienes y necesitas. Cuando está positiva la cuenta. Cuando estamos bien de salud. Cuando tenemos para dar. Todos tenemos fe. Ese momento no le preocupa al enemigo. El enemigo quiere ver si hay fe cuando estás en la prueba. ¿Cómo va a ser probado? ¿Cómo se va a probar su fe si usted no es procesado? ¿Cómo? La Biblia nos dice que Esteban había sido escogido. La Biblia nos enseña que en este hombre estaba el Espíritu de Dios. Incluso cuando fue llevado al tribunal por aquellos que se levantaron de diferentes sinagogas, que fueron y mintieron y crearon falsas acusaciones en otros hermanos, diciendo que Esteban estaba hablando mal de Moisés y de la ley para que lo llevaran a un juicio. La Biblia dice que aún sentado allí en el estrado, cuando lo miraban, dicen que lo veían y era como un ángel. Wow, eso está poderoso. Que el rostro de Esteban era como el de un ángel. Iglesia, Esteban estaba dispuesto a morir. Él estuvo dispuesto a morir. No por sus ideales, no por un sueño, no por un deseo personal, no por una doctrina. Esteban estaba dispuesto a morir por aquello que había creído. Por aquella convicción que había en su interior. Nadie podía cambiar eso. Nadie podía cambiar lo que Esteban estaba seguro que había creído, que había experimentado y que vivía. Por eso es muy importante que yo te traigo este verso hoy, para que tú entiendas un detalle muy importante que se refleja ahí, quizás no lo hayas visto. El poder de creer, de resistir y de permanecer dentro del cristiano está dado por el tamaño de la convicción que hay en ti. Nunca olvides eso. Tu fe será tan grande, tan alta, tan poderosa como tu convicción lo es. Lamento decirte esto, pero uno alimenta al otro. Tu fe será tan poderosa, así la creas, así hayas creído, así tengas la seguridad de que Dios lo puede hacer. Es un eslabón que Dios nos da, que funciona con otro eslabón. Y cuando los dos se unen, cordón de 3 dobleces difícilmente se romperá. Es algo que Dios nos da para empoderarnos a cada uno de nosotros. Jesús sube a la cruz. Allí en la cruz entrega todo por cada uno de nosotros. Tuvo la oportunidad de abortar el plan de Dios muchas veces. Allí en Getsemaní sufrió. Porque Getsemaní quiere decir prensa, donde te aprietan, donde te procesan. Es el lugar donde las uvas, los higos, se les saca el jugo, se les saca lo que tienen dentro. Allí en Getsemaní Jesús incluso le dice al Padre: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Y Jesús decide ir a la cruz. Mira esto. Jesús sube a la cruz, pero la pregunta fue, o la que yo te quiero hacer en esta mañana: ¿qué fue lo que sostuvo a Jesús en la cruz? ¿Qué fue lo que sostuvo a Jesús en la cruz? Porque no fueron sus sueños, no fueron sus ideales, no fueron sus anhelos, mucho menos los clavos. Los clavos no sujetaron a Jesús en la cruz. ¿Qué fue lo que lo sedujo a permanecer, a resistir y a cumplir? ¿Quieres saberlo? Lo que sostuvo a Jesús en la cruz fue la seguridad, la completa convicción
de que su sacrificio iba a traer un fruto a su vida. A su vida, no a la de él, a su vida. Lo que sostuvo a Jesús en la cruz no fueron los clavos, no fueron sus sueños, sus anhelos. No. Fue la seguridad de que si él subía a la cruz y permanecía hasta el final y creía que en él había vida y vida en abundancia y vida eterna para nosotros, esa convicción le ayudó a mantenerse ahí hasta el final. Y usted sabe lo que eso logró. Miren, el pueblo de Israel tuvo muchas derrotas, pero también muchas victorias. Pero ninguna victoria es comparada con la victoria de la cruz. Porque la victoria de la cruz destruyó la muerte para siempre. La victoria de la cruz destruyó el pecado para siempre. La victoria de la cruz no solo destruyó la muerte y el pecado para siempre, sino que también con la resurrección trajo vida eterna. Son beneficios de la cruz. Son beneficios de haber subido a la cruz, de haber creído y tener la convicción en aquel que nos llamó. Por eso hoy la iglesia tiene que entender que la seguridad del sacrificio, la seguridad de lo que tú creas dentro de ti, va a traer ese fruto poderoso dentro de ti. El acto de Jesús en la cruz fue un acto completamente de fe. Completamente de fe, de creer y estar seguro de lo que estaba haciendo. Nada lo iba a hacer cambiar de padecer. Voy a leerte algo que traes aquí, para que tú veas dónde radica el problema de nuestra iglesia. Y digo nuestra iglesia porque yo generalizo la iglesia, no hablo de esta iglesia en especial. Te voy a leer Marcos 9, 14 al 29. No lo vas a tener en pantalla, pero te lo quiero leer. Marcos 9, 14. Marcos 9, del 14 al 29 te lo voy a leer. Marcos capítulo 9, del 14 al 29. Marcos capítulo 9, del 14 al 29. Dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, hablando de Jesús, escucha bien los detalles, y vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Con los discípulos. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se los trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que esto le sucede? Y dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo y sordo: yo, no dijo el nombre de Pepe, de Juan, no, yo, porque en él hay toda autoridad. Le dijo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando él entró a su casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? La pregunta del $1.000.000. ¿Por qué, Jesús? ¿Por qué, Señor? Tú lo echaste fuera, pero ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y el Señor les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. La historia que acaba de leer nos ayuda a entender como iglesia dónde está el poder de la iglesia. ¿Dónde está el poder de la iglesia? Jesús le dice: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Imagínate, le traen el endemoniado a los discípulos. Los discípulos oran y el demonio sigue ahí.
No sucede nada. Aparece Jesús y viene el padre del muchacho y dice: Señor, mira, hemos esperado por ti, porque acá tus discípulos, los que han creído en ti, han orado, y el demonio sigue ahí. Y Jesús se mira y dice: oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Por eso no los dejaba, porque Jesús, cuando te va a dejar, necesita primero entregarte y empoderarte. Pero no veía poder y dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? Yo tengo que irme, hay un plan que cumplir, pero no me puedo ir porque los dejaré sin armas. Jesús oró y el demonio salió. Y los discípulos se le acercan y le dicen: ¿qué hiciste? Porque nosotros tratamos y no pudimos. Dijo: oh, este tipo de demonio no sale fuera sino solamente con oración y ayuno. ¿Qué nos enseña todo esto? Que hoy tenemos un montón de cristianos dentro de las iglesias amantes de la cruz, pero no de los clavos. Hoy tenemos un montón de cristianos que le hablas de oración y ven la oración aburrida. Hoy tenemos un montón de cristianos que les hablas de ayuno y la primera palabra que se les refleja en la mente es hambre. Hoy tenemos un montón de cristianos que les habla de ofrenda y el corazón se cierra. Entonces hay situaciones en tu vida que van a cambiar, pero tienes que meterte en ayuno, tienes que meterte en oración, tienes que leer la palabra, tienes que creer lo que Dios ha dicho para tu vida, porque vas a orar y no van a sanar. Vas a orar y no vas a echarlo fuera. La iglesia de Cristo necesita creer al que lo envió. Necesita meterse con Dios. Necesita más de Dios y menos del mundo. Es la palabra que enseña ahí. Jesús le estaba diciendo: ustedes no van a echar a nadie fuera, porque ustedes necesitan ayunar, ustedes necesitan orar, ustedes necesitan meterse conmigo, así como yo me meto con el Padre, porque mi Padre y yo somos uno, y ustedes pueden ser uno a través de mí. Pero si no somos uno con Cristo Jesús, el demonio no va a ver a Cristo en ti. Va a ver a Damián, va a ver a Juanita, va a ver a Elieti, va a ver a Magda. Él necesita ver a Cristo en ti, porque cuando él ve a Cristo en ti, él teme. Dice la palabra que el demonio, en cuanto vio a Cristo, se endemonió más todavía. Se puso para aquí, para allá, para todos lados, menos para adelante, porque ahí estaba Cristo. Es necesario que la iglesia entienda eso. La iglesia de Cristo piensa más en el beneficio que en el sacrificio. Y no puede ser así. Y no puede ser así. La iglesia de Cristo piensa más en el beneficio que en los sacrificios. Miren, hay personas que quieren manipular la fe. Imagínese usted manipular la fe. Y usted no puede, yo no puedo, nadie puede, la iglesia no puede manipular la fe para aplicarla solamente a lo que le conviene. Pastor, yo no puedo manipular la fe y aplicarla solamente en el área que me conviene. Yo tengo fe para esto, pero no aplico la fe en esto otro. Por ejemplo, ahora yo como cristiano, yo puedo poner un ejemplo. Tengo fe para creer que soy sano, pero no para creer, por ejemplo, que Dios proveerá si diezmo. Oh. Entonces usted tiene fe porque necesita ser sanado. Pero entonces, y pongo un ejemplo de diezmo, puedo poner mucho, pero no tengo fe para diezmar porque si diezmo no me alcanza. Entonces, ¿tiene fe o no tiene fe? Mire, el tema del diezmo en ninguna iglesia le gusta a nadie escucharlo. Pero el tema del diezmo es el arma más importante que tiene el enemigo para probar tu fe. Porque la persona que no diezma no cree. Yo lo veo así, iglesia. La persona que no diezma no cree que Dios es suficiente, poderoso para eso que ofrendó, multiplicárselo y que no tenga escasez sino abundancia. Si usted en algún momento, hace unos días atrás me reuní con uno de los hijos de la casa explicándole varios puntos y no sé por qué caímos en eso. Le dije: mire, cuando usted diezma sucede esto, pero cuando usted no diezma, ¿qué pasa? El pensamiento que alimenta el no diezmo es: si doy no me alcanza, si doy no voy a poder. Entonces el no poder es una acción sin fe. El no creer es una acción sin fe. Está el tacaño. Eso es otra parte. Pero si usted es de los que no da porque piensa que no le alcanza, usted necesita activar su fe. Usted necesita ser un hombre de fe. No piense que le va a faltar, no piense que va a tener que hacer. Dios lo va a hacer. No es usted. No es usted.
Y el tema de la fe muchas veces sucede y cae porque nosotros no tenemos esa confianza de que sí y después, no, el después lo garantiza Dios, no usted. Usted da el paso. Jesús y Dios hacen el resto en su vida. No se preocupe por eso. Tengo fe para creer que en todo Dios me ayudará, pero yo en todo no puedo ayudar. No tengo fe para eso. Hermano, si tenemos fe, tenemos que tener fe para todo. Si queremos aplicar la fe a nuestra vida, tenemos que aplicar la fe en todo, porque esto ofende a Dios, porque eso habla de doble ánimo. Y el apóstol Santiago, en su primer capítulo, versos 7 al 8, mire lo que nos dice: no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahora te estás dando cuenta por qué eres inconstante en otras cosas. Por doble ánimo. Por doble ánimo. Que no haya doble ánimo en tu vida. Que todo sea Dios. Que tú veas a Dios de una forma diferente. Las cosas de Dios diferentes. No podemos manipular la fe. No podemos tener fe para esto, pero no tener fe para esto. Tenemos que creerle completamente a Dios. Creerle para ser sano y creerle para entender que Él va a dar cuando ya no haya. Que Él va a proveer cuando ya se acabe. Creerle para Dios en todo capítulo de tu vida. Eso, cuando no se aplica así, se llama doble ánimo. Nuestras vidas, doble ánimo. Primera de Pedro capítulo 4 versos 12 al 13. El poder de creer. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos. Mire esto: gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Pastor, que me tengo que gozar de los golpes, me tengo que gozar de ser perseguido. Pastor, yo me tengo que gozar de ser atribulado. No. La Biblia no está diciendo que te goces de eso. Que te goces de eso por la esperanza que hay puesta, por el resultado, por la ofrenda, por lo que Dios está preparado para aquellos que le sigan. Que gózate porque el camino puede ser difícil, pero el final va a ser glorioso. Que te goces porque quizás tengas que sacrificar ahora, pero mañana vas a cosechar con creces. Que te goces por eso. No es gozarte por el dolor, sino por la esperanza. No es gozarte. Él lo dice claro. Él dice: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No se sorprendan por lo que están pasando. No se sorprendan como si algo malo les está pasando. Ahí lo dice: sino gócense por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. En otras palabras, si quieres recibir los beneficios del cielo, hay padecimientos que tienes que pasar. Y los padecimientos de Cristo en tu vida, las marcas de Cristo en tu vida, van a ser el reflejo que te va a catapultar a recibir la gracia de Dios. Entonces hay que entrar mire, hay que entrar aruñadito al cielo. Hay que entrar aruñadito, hay que entrar un poco maltratado. Pero por Cristo, no por el mundo. Si es por Cristo, no importa. Porque la Biblia nos dice que no te preocupes cuando seas vituperado, perseguido por causa del nombre de Cristo. ¿Sí? El apóstol nos dijo: porque yo sé en qué he creído también. Es muy importante entender eso. Es muy importante entender eso. Hebreos capítulo 12 verso 2. ¿Cómo se fortalece el cristiano en medio de las pruebas? ¿Cómo permanece el cristiano con la convicción en lo que él ha creído? Bueno, Hebreos capítulo 12, 2 te va a dar la fórmula para que tú nunca caigas, para que tú nunca dejes de creer, para que tú no entres en frustración. Si tú haces eso que está ahí, yo quiero decirte que tu fe va a permanecer. Yo quiero decirte que tus fuerzas van a permanecer. Yo quiero decirte que si tú haces eso que está ahí, la vida tuya va a accionar diferente a como ha estado accionando hasta ahora. Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y ahí viene la respuesta, porque él padeció y sufrió también. Dice: el cual, por el gozo puesto delante de él, es decir, la salvación, la destrucción del pecado, la vida eterna, ese era el gozo puesto delante de Jesús. Es decir, ese era el premio. Pero para alcanzar el premio, mira lo que dijo él: menospreció el golpe, el oprobio, la persecución, y se sentó a la diestra de Dios. Es decir, no valoró más el sacrificio que el beneficio. Valoró más el beneficio que
que el sacrificio. La iglesia de Cristo tiene que valorar más el sacrificio y no el beneficio. Porque cuando tú valorizas el beneficio, desvalorizas el sacrificio. Y el sacrificio es el único que te va a llevar al beneficio. No puedes llegar al beneficio sin antes pasar por el sacrificio. ¿Me estás entendiendo? Por eso dice, el cual por el gozo puesto delante de él, es decir, el premio, la vida eterna, la bendición, lo que estamos anhelando, el gozo puesto delante de él, menospreció el castigo, menospreció la persecución. Es decir, para él eso iba a doler, pero no iba a influir ni determinar en que yo siga o pare. No alimentaba sus ganas, eso no lo detenía. Ya estoy acabando. ¿Sabes por qué la iglesia pierde el poder? ¿Sabes por qué la iglesia pierde el poder? Esto es fácil, esto una sola palabra lo define todo. Porque la iglesia no tiene convicción, y cuando se pierde la convicción se pierde el poder. El poder de creer. Es la convicción lo que te va a sustentar. La Biblia dice, cuando usted lo puse hace un rato, y ponme el primer versículo, el de Hechos capítulo 7. La Biblia dice que Esteban pudo ver la gloria de Dios. Sigue el próximo 55. Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Déjalo ahí. La Biblia dice que Esteban pudo ver la gloria de Dios y que Jesús estaba sentado a la diestra de Dios. La pregunta es, ¿por qué pudo Esteban ver todo esto? ¿Por qué pudo ver la gloria de Dios? ¿Por qué pudo ver a Jesús sentado a la diestra? Bueno, la misma Biblia, el mismo versículo te da la respuesta. Dice la Biblia que porque Esteban tenía los ojos puestos en el cielo. Cuando Esteban vio eso, no le habían tirado la primera piedra. Cuando Esteban vio eso, aún no estaba siendo golpeado ni nada. Y dice que sus ojos estaban en el cielo y vio la gloria de Dios. Es decir, no fue porque quizás hayamos pasado por el error de pensar que él vio todo eso cuando lo estaban golpeando ahí en sus alucinaciones, en el piso, porque hasta la ropa le quitaron, iglesia. Cayó a los pies de Saulo, que después Dios lo cambia y lo pone como Pablo. Es muy importante entender esto. Golpeado, no fue en ese momento, fue antes de todo eso. Y eso fue cuando él lo dijo a aquellos religiosos que estaban delante de ti, los que los puso a ellos a volar. Eso. Y la Biblia dice que él pudo ver la gloria de Dios y a Jesús sentado a la diestra del Padre. ¿Y saben por qué lo pudo ver? Porque sus ojos no estaban en la tierra, sus ojos estaban en el cielo. La iglesia de Cristo, hija, no experimenta la gloria de Dios porque tiene los ojos en la tierra y no los tiene en el cielo. La iglesia de Cristo tiene que entender eso. Por eso Marcos capítulo 9 le dijo Jesús así a aquellos que estaban allí, a aquel padre del endemoniado: si puedes creer, para el que cree todo es posible. Y tenemos que aprender algo de todo esto. Tenemos que aprender algo de todo esto. Queremos ver la gloria de Dios, no la vamos a ver en la tierra, porque en la tierra lo que se refleja es la gloria del hombre, pero en el cielo se refleja la gloria de Dios. Puestos los ojos en la gloria de Dios. La gloria de Dios. Usted tiene que vivir por convicción. Lo que pasa es que muchas veces confundimos la convicción y vivimos por emoción. Y ahí entramos en un problemazo nuestro. No es lo mismo convicción que emoción. Por ejemplo, emoción. Dios te ha dado una palabra desafiante que tienes que creer. El enemigo la escucha, la oye, pero ¿qué quiere hacer él? Porque él lo sabe, él la escuchó cuando a ti te fue dada esa palabra. Él trata de robarte esa palabra, de confundirte, y entonces llega la crisis. Junto con la crisis que entra a tu vida, entra un mundo de emociones. Y comienzas a desvanecerte, comienzas a preocuparte, comienzas a frustrarte. Pero te olvidaste que al principio lo que te sostuvo no fue esa emoción, sino fue la convicción de lo que te estaban dando. Por eso aquella palabra fue lo primero que llegó a tu vida.
Pero tú como iglesia eres responsable de ver dónde esa semilla cae. Si cae entre los espinos, entre las piedras, fuera del camino, si cae en buena tierra. Porque si cae en buena tierra va a ser así como fue lanzada. Va a suceder de esa misma forma. Y comienzas, cuando vives por emoción, a dudar de todo, incluso de tu fe. Porque es que, pastor, pero lo que estoy viendo, pastor, hermano, sí, pero es que no te... Y entonces, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está pararte en la brecha? ¿Dónde está pararte en la brecha? ¿Dónde está construir un vallado y decir, pero yo sé en quién ha creído? Pero ¿dónde está la seguridad, la convicción de entender? Ok, quizás ahora mis ojos no puedan verlo, pero yo sé que algo va a pasar. Viene el de repente de Dios para mi vida. Y cuando te vean en la calle, hermano, estoy esperando que Dios acabe de hacer lo que va a hacer en mi vida. Y va a pasar. Y en el momento menos esperado va a pasar. Pero cuando vives por emoción no pasa. Porque tus emociones manejan tus sentimientos y tus sentimientos manejan tu vida. Y no le crees a Dios. Pero cuando tú vives por convicción, sucede lo contrario. Cuando tú vives por convicción, tú sabes en quién has creído. Cuando tú vives por convicción, el fundamento está en la palabra y no en los acontecimientos del mundo. Cuando tú vives por convicción, estás completamente seguro de lo que crees y lo que crees te va a sustentar. Eso es cuando tú vives en convicción. Mire esto, y ya voy a terminar. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 8 al 9. Una palabra completamente no de emoción, sino de convicción. El apóstol Pablo le pregunta: ¿y cómo está, Pablito? Pablito, ¿cómo te ha ido después que le estás sirviendo al Señor? ¿Tú crees esa palabra que te entregaron? Y Pablito viene y nos dice que estamos atribulados en todo. Sí, es verdad, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Lo que Pablo estaba diciendo, y es una respuesta total de convicción, de seguridad. No creyendo la mentira del diablo, no creyendo la mentira de su vida alrededor de lo que estaba pasando alrededor de él. Porque si era golpeado, si se caía, si muchas veces era vituperado. Sí, todos saben por todo lo que pasó. Él nos da una lista extensa de todo lo que pasó. Él dijo: en naufragio tantas veces, azotado tantas veces, en peligro de males, de ladrón y aún de muchos hermanos. Que fui descolgado por la ventana para ser liberado del ejército que me buscaba. Él pasó por todo, hermano. Pero lo que él está queriendo decir en este versículo no es que no esté atribulado, pero estoy convencido que esa tribulación la voy a vencer. No es que no estuviera pasando por situaciones difíciles, pero estoy seguro que esas situaciones no me van a desesperar. No es que no estuviera siendo perseguido. Sí, estoy perseguido, me están buscando, pero tengo la seguridad de que también voy a estar protegido. No es que no me queden fuerzas a veces. Sí, a veces no tengo fuerza, pero siempre que caigo, Dios me levanta. Es decir, él tenía la convicción que le falta a la iglesia de Cristo en este día. Que quizás te veas atribulado, quizás te veas enfermo, quizás te veas sin fuerza, pero tienes que tener la seguridad que Dios es suficientemente poderoso para guardar su depósito para aquel día. Porque Dios está al lado de su iglesia, no al lado del pecado. No al lado del pecado. Por eso quiero decirte en esta mañana: tienes que creer, tienes que buscar, tienes que entender que lo que Dios ha dictaminado para tu vida se va a cumplir. Se va a cumplir. Por eso cuando venga la prueba delante de ti, de la misma fuerza, con la misma prontitud que se levanta la prueba delante de ti, párate tú delante de la prueba y le dices a la prueba: Dios es mi amparo y mi fortaleza. Cuando venga el proceso que supuestamente te quiere destruir, que no viene a destruirte, más bien viene a sacar ese motivo de fe que hay dentro de ti. Cuando venga, tú le dices así como te dije al principio: vienes a destruirme, pero quiero decirte, yo sé a dónde puedo guarecerme, porque torre fuerte es el nombre de Jehová. A él corre el justo y será allí mismo levantado. Cuando venga el problema, la situación, la escasez, la necesidad, la enfermedad, refúgiate en él. Mira, todo se define, y ya termino. Todo se define no quién va contra ti, sino quién va contigo. Todo se define no quién viene contra ti, sino quién está
a tu lado. Todo en la iglesia se define no lo que las noticias dicen, sino lo que la palabra de Dios dice. Todo en tu vida debe vivir, moverse y andar alrededor de la palabra de Dios, no de las noticias del mundo. Pero cuando usted ahora se me salga de aquí y llegue a su casa y se conecte a Univisión, al canal 51, y se ponga las manos en la cabeza y empieza a creer las mentiras, diga, bueno, las cosas están pasando, pero mira para el cielo y dice, papá, ¿cuál es el próximo paso? No creas. Porque lo tuyo no depende del mundo, depende de Dios. La iglesia de Dios necesita creer en lo que escucha de este libro. Porque el mismo apóstol Pedro nos da un consejo que no se repite, pero poderoso, y nos dice: escudriñad las escrituras. Porque a nosotros, los discípulos, los que andamos con Jesús, los que vimos el fuego arder, los que nos vimos en muchas situaciones, nos parece que hay poder en ellas, que hay poder para vencer las tinieblas, que hay poder para vencer la enfermedad, que hay poder para vencer la miseria, que hay poder para levantarnos en el día de la prueba. Escudriñar las escrituras. Pero no, mucho antes ya Josué nos había dicho acerca de este libro, que meditemos en él de día y de noche y hagamos conforme a lo que en él está escrito, y entonces algunas cosas nos van a salir bien. ¡Oh! ¿Cuántas? Todas las cosas nos saldrán bien. Pero a mediados de ese libro, por allá nos dicen también, porque yo sé los planes que tengo para el mundo, para su iglesia. Planes de bien y no de mal, planes de paz para daros el fin que esperáis. Todo está ahí. Todo está ahí. Usemos las armas que Dios nos ha entregado. Y todo principado, cierra tus ojos, toda potestad, toda muralla que el enemigo ha levantado dentro de nuestra mente y de nuestro corazón en esta hora, Padre, por el poder de tu palabra, es desechada de nuestra mente y nuestro corazón, es destruida, llevada a lugares de olvido, a lugares eternos de culpabilidad, Padre. En el nombre de Jesús echamos esas mentiras al fondo del océano, y las echamos al fondo del océano para que no podamos encontrarlas y traerlas nunca más a nuestra mente y nuestro corazón. Nos levantamos con el poder de tu palabra, creyendo, Padre eterno, oh mi Dios, que toda palabra tuya es inspirada por ti y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, oh Padre eterno, a fin de que el hombre de Dios, oh Padre, sea completo en toda buena obra. Padre, te damos gracias porque nos has dado el escudo, nos has dado la espada, nos has dado el poder y nos has dado la autoridad para vencer todo ataque que el enemigo quiera levantar contra tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesús, con la autoridad que tenemos, oh Padre, en el nombre de Jesús, desechamos toda mentira en nuestra mente en esta hora y disponemos nuestro corazón para creerte a ti y no al enemigo, para confiar en ti y no en las noticias. Y creeremos, Padre, que podrán caer 1000 y 10,000 a mi lado, mas tú a mí me protegerás. Creeremos, Padre, que caminaremos por las aguas y estas no nos anegarán. Caminaremos por el fuego y no nos quemaremos, porque tú estás a nuestro lado como poderoso gigante. Entraremos al horno de fuego y ni aún el humo estará sobre nosotros. Entraremos a la boca de los leones y lo haremos para acariciarlos, pero nunca nos podrán destruir, porque nos obedecerán, porque nos has dado autoridad sobre toda criatura también. Padre, gracias, porque tu palabra es eterna. Hoy activamos en el poder de la sangre de Jesús esta palabra en nuestro espíritu y la creemos, oh Padre, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. En el nombre del Padre,
en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor.